En las calles empedradas de Santa Marta, donde el aroma del café se mezclaba con la brisa salada del Caribe, se alzaba imponente el restaurante El Farol Dorado. Sus paredes de un blanco inmaculado contrastaban con los coloridos balcones de las casas coloniales que lo rodeaban. Era en este lugar, tan ajeno a las preocupaciones mundanas, donde el destino decidió tejer una de sus más extrañas tramas. Aquella noche de agosto, cuando el calor se pegaba a la piel como una segunda capa, Milagros irrumpió en el restaurante. Su cabello rubio, casi plateado bajo la luz de las lámparas de cristal, ondeaba como una bandera de rebeldía. Sus ojos, del color del mar en calma, escudriñaban el lugar con una mezcla de determinación y desdén. Fernando, un joven camarero de piel canela y sonrisa fácil, se acercó a la recién llegada con la cortesía que su oficio demandaba. «Buenas noches, señorita». «¿En qué puedo servirle?», preguntó, sin imaginar que esas palabras marcarían el inicio de una odisea que cambiaría su vida para siempre. Milagros lo miró de arriba abajo, como quien examina una mercancía en el mercado. Sus labios, pintados de un rojo intenso, se curvaron en una sonrisa enigmática antes de pronunciar las palabras que resonarían en los oídos de Fernando como un trueno en una noche despejada: «Quiero que pases la noche conmigo». El silencio que siguió a esa declaración fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Los comensales cercanos fingieron no haber escuchado, pero sus oídos estaban atentos, esperando el desarrollo de aquel drama inesperado que se desplegaba frente a ellos. Fernando, con el rostro encendido por una mezcla de vergüenza y confusión, balbuceó una respuesta incoherente. Su mente, un torbellino de pensamientos, buscaba desesperadamente una salida a aquella situación inverosímil. ¿Acaso era una broma? ¿O quizás una prueba orquestada por su jefe para poner a prueba su profesionalismo? Antes de que pudiera articular una negativa coherente, el dueño del restaurante, un hombre corpulento con un bigote que parecía tener vida propia, se acercó a la escena. Sus ojos pequeños brillaban con una mezcla de codicia y oportunismo. «Fernando», dijo con una voz que no admitía réplica, «la señorita es una clienta muy especial. Asegúrate de complacerla en todo lo que pida». Y así, en cuestión de minutos, la vida de Fernando dio un giro inesperado. Se encontró atrapado en una red de expectativas y demandas que amenazaban con asfixiarlo. Mientras seguía a Milagros fuera del restaurante, hacia la noche cálida y húmeda de Santa Marta, no podía evitar preguntarse en qué clase de cuento fantástico y retorcido se había convertido su realidad. La limusina negra se deslizaba por las calles de Santa Marta como un pez en aguas turbias. En su interior, Fernando se sentía como un náufrago a la deriva, perdido en un mar de lujo y expectativas ajenas. Milagros, sentada a su lado, emanaba un aura de autoridad que contrastaba con la fragilidad que sus ojos azules dejaban entrever por momentos. El vehículo se detuvo frente a una mansión colonial que parecía sacada de un cuento de hadas tropical. Sus paredes, de un amarillo suave, estaban cubiertas de bugambilias que trepaban como si quisieran alcanzar el cielo. Fernando bajó de la limusina con la sensación de estar entrando en la boca del lobo. Apenas habían puesto un pie en el exuberante jardín cuando una voz grave y autoritaria cortó el aire como un látigo: «Milagros. ¿Dónde diablos te habías metido?». Un hombre alto, de cabello cano y ojos del mismo azul penetrante que los de Milagros, avanzaba hacia ellos con paso firme. Su traje impecable y su porte erguido hablaban de poder y riqueza. «Padre», respondió Milagros con una calma que sorprendió a Fernando, «te presento a mi prometido». Las palabras cayeron como una bomba en el jardín, haciendo que incluso las cigarras guardaran silencio por un instante. El rostro del padre de Milagros pasó por una gama de emociones que iban desde la sorpresa hasta la ira contenida. Antes de que el patriarca pudiera recuperarse de la impresión, un joven de aspecto refinado se unió al grupo. «Ah, Milagros, por fin llegas», dijo con una sonrisa ensayada. «Tu padre me estaba hablando de los proyectos de expansión de la empresa». El recién llegado, que se presentó como Luciano, hijo de uno de los principales inversionistas, miró a Fernando con una mezcla de curiosidad y desdén.
Milagros, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, procedió a presentar a Fernando como si fuera un trofeo recién adquirido. Fernando es el hombre que he elegido para compartir mi vida, declaró con una convicción que hizo temblar los cimientos de la realidad que su padre había construido cuidadosamente a lo largo de los años. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Fernando, atrapado en el ojo de este huracán social, sentía que el suelo bajo sus pies se había convertido en arenas movedizas. Cada palabra, cada gesto, lo hundía más en una situación que amenazaba con devorarlo. Mientras el grupo se dirigía hacia la mansión, Fernando no pudo evitar notar cómo las miradas de los sirvientes lo seguían con una mezcla de curiosidad y compasión. En sus ojos vio reflejada su propia incredulidad ante los giros que el destino había decidido darle a su vida en esa noche que prometía ser eterna. El salón principal de la mansión era un monumento a la opulencia, con sus candelabros de cristal que tintineaban suavemente con la brisa que se colaba por los ventanales abiertos. Fernando se sentía como un intruso en este mundo de terciopelo y oro, su uniforme de camarero una mancha oscura en un lienzo de lujo. El padre de Milagros, cuyo nombre Fernando aún desconocía, se plantó frente a la chimenea apagada, su figura proyectando una sombra alargada sobre el suelo de mármol. Sus ojos, del mismo azul intenso que los de su hija, escudriñaban a Fernando como si buscaran descifrar un enigma particularmente molesto. Así que, comenzó el patriarca, su voz cargada de un desprecio apenas velado, ¿pretendes casarte con mi hija? ¿Tienes idea de lo que eso significa? Nuestra familia tiene una reputación que mantener, negocios que dirigir. ¿Qué sabes tú de eso, muchacho? Antes de que Fernando pudiera articular una respuesta, Milagros intervino, su voz cortante como el filo de un machete. Fernando tiene cualidades que van más allá de tu estrecha visión del mundo, padre. Es honesto, trabajador y tiene un corazón que vale más que todas tus cuentas bancarias juntas. La tensión en el aire era tan palpable que Fernando casi podía saborearla. Luciano, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, se acercó con una copa de champán en la mano, su sonrisa torcida revelando un deleite apenas disimulado ante el drama que se desarrollaba frente a él. Vamos, vamos, dijo Luciano con una falsa jovialidad, estoy seguro de que el prometido de Milagros tiene mucho que ofrecer. Quizás podríamos discutir esto durante la cena. Después de todo, las mejores decisiones se toman con el estómago lleno, ¿no es así? El padre de Milagros asintió secamente, aunque sus ojos seguían clavados en Fernando con una mirada que prometía tormenta. Muy bien, concedió, cenaremos y hablaremos de este compromiso. Pero te advierto, muchacho, que no será fácil convencerme de que eres digno de mi hija. Mientras el grupo se dirigía al comedor, Fernando sintió la mano de Milagros deslizarse en la suya, un gesto de solidaridad que lo sorprendió. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y en los ojos de ella vio un destello de algo que no supo identificar. ¿Era determinación? ¿O acaso un pedido silencioso de perdón por arrastrarlo a esta farsa? El comedor, con su larga mesa de caoba y sillas tapizadas en damasco, parecía el escenario perfecto para el drama que estaba por desarrollarse. Fernando tomó asiento con la sensación de estar entrando en la boca del lobo, consciente de que cada palabra, cada gesto, sería escrutado y juzgado. Las velas parpadeaban en el comedor, proyectando sombras danzantes sobre los rostros tensos de los comensales. Fernando, sentado entre Milagros y Luciano, sentía el peso de las miradas sobre él, como si fuera un espécimen exótico en exhibición. El padre de Milagros rompió el silencio con la sutileza de un martillo golpeando cristal. Entonces, Fernando, pronunció el nombre como si le dejara mal sabor en la boca, cuéntanos, ¿cómo planeas mantener a mi hija? Supongo que ser camarero no es tu aspiración final en la vida. Antes de que Fernando pudiera responder, Milagros intervino, su voz cargada de una dulzura que contrastaba con la furia que ardía en sus ojos. Oh, padre, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, te sorprendería saber los planes que tenemos. ¿Verdad, mi amor?
Fernando, atrapado en esta red de mentiras y expectativas, asintió mecánicamente. Sí, por supuesto, murmuró, buscando desesperadamente en su mente una historia convincente. Tengo planes de abrir mi propio restaurante. Uno que combine la cocina tradicional con técnicas modernas. El patriarca soltó una risa seca, desprovista de humor. ¿Un restaurante? ¿Y con qué capital piensas hacerlo? ¿Acaso esperas que yo financie tus sueños de grandeza? Milagros, con una calma que sorprendió a todos, incluido Fernando, comenzó a detallar planes de boda que parecían sacados de un cuento de hadas tropical. Habló de ceremonias en playas de arena blanca, de rituales ancestrales mezclados con tradiciones familiares, de una fusión de culturas que haría palidecer cualquier boda convencional. Y por supuesto, añadió con un brillo desafiante en sus ojos, la familia de Fernando estará a cargo de gran parte de la organización. Su abuela tiene recetas tradicionales que harán que tus socios lamenten no haber nacido en el Caribe. Luciano, que hasta ese momento había observado el intercambio con una mezcla de fascinación y diversión, intervino. Suena pintoresco, dijo, su tono dejando claro que pintoresco no era precisamente un cumplido en su vocabulario. Pero, Milagros, ¿has considerado las implicaciones para el negocio familiar? Después de todo, las alianzas matrimoniales son una forma importante de expandir nuestras conexiones. El rostro de Milagros se endureció. ¿Implicaciones? ¿Conexiones? ¿Es eso en lo que se ha convertido el amor para ustedes? ¿Un mero intercambio comercial? Su voz temblaba de indignación contenida. Fernando, sintiéndose cada vez más como un peón en un juego cuyas reglas desconocía, observaba el intercambio con una mezcla de asombro y temor. ¿En qué se había metido? ¿Y por qué Milagros estaba dispuesta a llegar tan lejos con esta farsa? La cena avanzaba como una obra de teatro mal ensayada, con silencios incómodos interrumpidos por comentarios mordaces y risas forzadas. Fernando, atrapado en este torbellino de emociones y expectativas, se sentía como un actor que hubiera olvidado su guión en medio de la función más importante de su vida. El padre de Milagros, cuyo nombre Fernando había descubierto que era Esteban, decidió cambiar de táctica. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se dirigió a Fernando con una falsa cordialidad. Dime, muchacho, ¿qué opinas de la situación económica actual? Seguramente un hombre que aspira a formar parte de nuestra familia tiene opiniones formadas sobre estos temas. Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus conocimientos de economía se limitaban a administrar su modesto salario y ocasionalmente ayudar en la contabilidad del restaurante. Tragó saliva, buscando desesperadamente una respuesta que no lo hundiera más en este pantano de mentiras. Milagros, percibiendo la incomodidad de Fernando, intervino con la gracia de una bailarina ejecutando un paso ensayado. Oh, padre, ¿realmente quieres hablar de economía en la cena? Pensé que habíamos acordado que los negocios se quedarían fuera de la mesa. Su sonrisa era dulce, pero sus ojos lanzaban dagas. Luciano, sin embargo, pareció encontrar una oportunidad en el silencio de Fernando. Vamos, Milagros, es una pregunta válida. Después de todo, si va a ser parte de la familia, debería estar al tanto de estos temas. ¿No es así, Fernando? Fernando sintió todas las miradas clavadas en él. El aire en el comedor se volvió denso, cargado de expectativas y juicios silenciosos. En ese momento, como si el destino quisiera añadir más leña al fuego, Esteban hizo un gesto a uno de los sirvientes. Fernando, dijo Esteban con una sonrisa que no ocultaba su malicia, ya que estás tan familiarizado con el servicio, ¿por qué no nos ayudas a servir el siguiente plato? Estoy seguro de que lo harás con la misma gracia con la que pretendes entrar en nuestra familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando sintió que el tiempo se detenía, atrapado entre la humillación y la indignación. Milagros, con el rostro encendido de furia, se levantó de golpe, haciendo que su silla chirriara contra el suelo de mármol. «Basta ya, padre», exclamó,
su voz temblando de rabia contenida. Tu comportamiento es vergonzoso. Fernando es mi prometido, no tu sirviente. Si no puedes tratarlo con respeto, entonces quizás deberíamos irnos. Esteban, sorprendido por la vehemencia de su hija, intentó recuperar el control de la situación. Milagros, querida, solo estaba bromeando. Seguramente Fernando entiende que. Pero Fernando, encontrando una fuerza que no sabía que poseía, se puso de pie junto a Milagros. No, señor, dijo con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, entiendo perfectamente lo que está haciendo. Y no lo acepto. Luciano, que había estado observando el intercambio con una mezcla de fascinación y diversión, intervino. Vamos, vamos, todos estamos un poco tensos. ¿Por qué no nos calmamos y disfrutamos del postre? Estoy seguro de que podemos resolver esto como adultos civilizados. Milagros lanzó una mirada fulminante a Luciano. ¿Civilizados? ¿Llama civilizado a tratar a alguien como si fuera menos que tú solo por su origen o su trabajo? Quizás sea hora de que todos ustedes aprendan una lección sobre lo que realmente importa en la vida. El comedor se sumió en un silencio tenso, roto solo por el tintineo de los cubiertos que los sirvientes, incómodos, continuaban colocando para el postre. Fernando, parado junto a Milagros, sentía una extraña mezcla de orgullo y temor. ¿En qué se había convertido esta noche que había comenzado de manera tan surrealista? Esteban, recuperando algo de su compostura, miró a su hija con una mezcla de ira y confusión. Milagros, no entiendo qué pretendes lograr con todo esto. ¿Realmente crees que este camarero puede ofrecerte la vida a la que estás acostumbrada? La tensión en el comedor era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Milagros, con los ojos brillantes de determinación, se enfrentó a su padre con una fuerza que Fernando nunca había visto en ella. La vida a la que estoy acostumbrada, repitió Milagros, su voz cargada de sarcasmo. ¿Te refieres a una vida de apariencias, padre? ¿De matrimonios arreglados por conveniencia y sonrisas falsas en fiestas de sociedad? Quizás sea hora de que entiendas que hay más en la vida que el dinero y el estatus. Esteban, visiblemente afectado por las palabras de su hija, intentó recuperar el control de la situación. Milagros, estás siendo irracional. Todo lo que he hecho, lo he hecho por tu bien, por el bien de nuestra familia. Fernando, sintiéndose cada vez más fuera de lugar en este drama familiar, pero al mismo tiempo incapaz de quedarse callado, intervino. Con todo respeto, señor, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz, el bien de Milagros debería incluir su felicidad, no solo su cuenta bancaria. Luciano, que había estado observando el intercambio con una mezcla de fascinación y alarma, decidió intervenir. Quizás deberíamos todos tomar un respiro. Esta conversación se está volviendo demasiado emocional. Pero Milagros no estaba dispuesta a dejar que la situación se calmara. Emocional, espetó. ¿Acaso las emociones son algo de lo que avergonzarse? ¿Es eso lo que nos han enseñado? ¿A esconder nuestros verdaderos sentimientos detrás de contratos y acuerdos comerciales? El comedor se sumió en un silencio tenso, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Milagros. Fernando, parado junto a ella, sentía una extraña mezcla de admiración y temor. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo terminaría esta noche que había comenzado de manera tan surrealista? Esteban, recuperando algo de su compostura, miró a su hija con una mezcla de ira y confusión. Milagros, no entiendo qué pretendes lograr con todo esto. ¿Realmente estás dispuesta a tirar por la borda todo lo que hemos construido por un capricho? La palabra capricho pareció encender una nueva chispa en Milagros. Con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos, tomó la mano de Fernando. Esto no es un capricho, padre. Es una decisión. Una decisión de vivir mi vida en mis propios términos, no en los tuyos. El alba se asomaba tímidamente por las ventanas de la mansión cuando Milagros y Fernando cruzaron el umbral hacia la calle.
El aire fresco de la mañana contrastaba con la atmósfera cargada que dejaban atrás, como si el mundo exterior les ofreciera un nuevo comienzo. Milagros, con el rostro cansado pero decidido, miró a Fernando con una mezcla de gratitud y remordimiento. Lo siento, dijo en voz baja, no era mi intención arrastrarte a todo esto. Yo solo quería. Fernando la interrumpió con suavidad. No tienes que explicarme nada, dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. Aunque confieso que ha sido la noche más extraña de mi vida. Ambos rieron, un sonido que pareció liberar parte de la tensión acumulada durante la noche. Mientras caminaban por las calles aún desiertas de Santa Marta, Milagros comenzó a hablar, su voz mezclándose con el canto de los primeros pájaros. Toda mi vida he sentido que vivía en una jaula dorada, confesó. Mi padre, con sus expectativas y sus planes. Nunca me vio realmente. Solo veía lo que quería que fuera. Y yo estaba cansada de pretender. Fernando escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. A medida que Milagros hablaba, comenzaba a entender la complejidad de la mujer que caminaba a su lado, tan diferente de la imagen que se había formado al principio de la noche. Cuando te vi en el restaurante, continuó Milagros, vi una oportunidad. No solo de desafiar a mi padre, sino de demostrarme a mí misma que podía tomar mis propias decisiones, por locas que parecieran. Se detuvieron frente a una pequeña panadería que comenzaba a abrir sus puertas, el aroma del pan recién horneado llenando el aire. Fernando, movido por un impulso que no entendía del todo, compró 2 panes dulces y ofreció uno a Milagros. Mientras comían, sentados en un banco de la plaza, el silencio entre ellos se volvió cómodo, casi íntimo. Fernando se dio cuenta de que, en el transcurso de una noche, su vida había dado un giro completo. Ya no era solo el camarero del Farol Dorado, sino alguien que había visto más allá de las apariencias y había encontrado algo valioso. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente, mirando a Milagros. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. No lo sé, admitió. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan. Y eso se siente liberador. Fernando asintió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Bueno, dijo con una sonrisa, si necesitas un guía para navegar por el mundo real, estoy a tu disposición. Aunque te advierto que mi experiencia se limita principalmente a servir mesas y evitar clientes difíciles. Milagros rió, un sonido cristalino que pareció ahuyentar las últimas sombras de la noche. Creo que esa experiencia puede ser más valiosa de lo que piensas, dijo, sus ojos brillando con una nueva luz. Mientras el sol se elevaba sobre Santa Marta, bañando las calles con su luz dorada, Milagros y Fernando se quedaron sentados en silencio, contemplando el inicio de un nuevo día y, quizás, de una nueva vida. La noche que había comenzado como una farsa había terminado revelando verdades inesperadas y abriendo puertas que ninguno de los dos sabía que existían. En la distancia, las campanas de la catedral comenzaron a sonar, su melodía mezclándose con el bullicio creciente de la ciudad que despertaba. Para Milagros y Fernando, ese sonido marcaba no solo el inicio de un nuevo día, sino el comienzo de una historia que, aunque incierta, prometía ser auténtica y verdaderamente suya. Suscríbete al canal para más historias cautivadoras y emocionantes.